¿Alguna vez has escuchado el término feminización de tierras? Para comprender qué es la feminización de tierras debemos de partir de un panorama general internacional. En virtud de la legislación internacional de derechos humanos, la mujer tiene derecho a poseer y administrar la propiedad sin discriminación alguna. Así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 2 y 17, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 15. Los derechos de la mujer al agua, por ejemplo, están protegidos por el artículo 14.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto debido a que los derechos sobre los recursos naturales son necesarios para la realización del derecho a una alimentación adecuada, que se reconoce sin discriminación alguna en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, es importante mencionar que existen diversos instrumentos no vinculantes que han sido aprobados por los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la resolución de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, titulada La mujer y el derecho a la tierra, a la propiedad y a una vivienda adecuada, la cual establece que la discriminación a la mujer con respecto a la adquisición y conservación de la tierra constituye una violación de las leyes a los derechos humanos. Habiendo comprendido este panorama, podemos hablar del concepto de feminización de la tierra. La feminización del campo va a permitir un acercamiento a las mujeres desde un análisis que vincula la transversalización del género, es decir, la construcción social de cómo hombres y mujeres han ido desarrollando sus relaciones sociales, sus roles y su misma construcción como sujetos. Para hacer esto posible, diversas investigaciones sobre los procesos de las mujeres en el campo parten de la desagregación de categorías en torno al sexo y el género. Es importante destacar que estos estudios dan cuenta de los principales procesos que han obligado a las mujeres a salir del ámbito doméstico y el tránsito por espacios públicos, así como los obstáculos y dilemas individuales y colectivos que han tenido que enfrentar. Los avances en torno a este tema nos permiten hablar el día de hoy sobre el aumento de la participación laboral femenina como fuerza del trabajo en el sector agrícola, el incremento de la jefatura femenina en el medio rural, su vinculación independiente a factores estructurales que se relacionan con las transformaciones de las jerarquizaciones de género y sexualidad, afirmaciones de roles, la forma en que la familia se constituye, así como los nuevos labores en los que la mujer se desempeña en el ámbito agrícola y familiar. Ahora, concretamente el concepto de feminización de la agricultura fue abordado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1996, con el fin de visibilizar la presencia y participación de las mujeres en los procesos agropecuarios. Debido a la desagrarización o nuevas ruralidades, el enfoque ha cambiado para enfatizar un conjunto de procesos que están modificando cualitativamente las relaciones de género y la vida, las entidades, expectativas e imaginarios sociales de mujeres y hombres en torno a la familia, la vida en el campo y las actividades para subsistencia. Una de las problemáticas y obstáculos que plantea la feminización de tierras es desde las políticas públicas, ya que éstas se basan en políticas neoliberales que no corresponden a las necesidades del campo. Específicamente a las mujeres, la feminización de las políticas sociales en los programas para mujeres rurales, lejos de generar empoderamiento hacia las mujeres, refuerzan los patrones de la división sexual del trabajo. Otro de los obstáculos presentes es que dentro de los procesos de las mujeres en el campo existen situaciones de marginalidad social en la vida de las mujeres campesinas e indígenas. En este sentido, ha sido fundamental la elaboración de investigaciones que recogen los procesos de interseccionalidad, estableciendo que el concepto de mujeres rurales no es limitado, sino que dentro de este grupo social existe heterogeneidad y es muy importante analizar los sistemas de opresión presentes, entre ellos la raza, la etnia, los fenómenos de migración y ruralidad. Uno de los propósitos internacionales, específicamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son la erradicación del hambre y la malnutrición para el 2030. Entre los factores que dificultan este objetivo encontramos el calentamiento global, el incremento de la población y escasez de recursos naturales. Además, es importante tomar en cuenta que para lograr este cometido, la presencia de las mujeres dentro de la agricultura, la nutrición y el desarrollo rural se vuelve un agente de cambio fundamental. El trabajo del campo, como ya dijimos, no solo se traduce a tareas de cultivo,
sino que también involucra la entrega de tiempo y corazón de miles de personas. Por lo que la inclusión de la mujer favorece una mejor distribución del ingreso familiar, contribuye a la educación y nutrición de los hijos e impulsa el fortalecimiento de la soberanía alimentaria para el futuro de nuestro país. Para finalizar, mencionaré algunos de los cambios que ha tenido nuestra normatividad en materia agraria para observar qué cambios ha tenido a lo largo de los años. La Ley de Ejidos de 1920, expedida bajo el régimen presidencial de Álvaro Obregón, estableció la capacidad individual. Mencionó a los vecinos jefes de familia, concepto que fue aplicado por igual a varones y mujeres, ya que la circular 48 de la Comisión Nacional Agraria señaló que las mujeres solteras o viudas que tuvieran a su cargo familia que atender serían consideradas también como jefes o cabezas de familia. Es entonces desde esta primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que podemos considerar que existe una ausencia del principio de equidad de género, ya que las mujeres solo son consideradas como sujetos agrarios cuando eran solteras o viudas y con familia a su cargo. Así lo establecieron a su vez la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927, el Código Agrario de 1934, el de 1940 y el de 1942. La situación cambió hasta la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, en donde el artículo 200 dispuso que tendrían capacidad para obtener unidad de dotación por los diversos medios de dicha ley. Establecía el campesino que reuniera los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer mayor de 16 años o de cualquier edad si tuviera familia a su cargo. En dicho ordenamiento jurídico también se protege el derecho de las mujeres a disfrutar de la unidad de dotación, aun si contrajeran matrimonio o hicieran vida marital con un ejidatario, estableciéndose que en estos casos el matrimonio se extendería celebrado bajo el régimen de separación de bienes. Por su parte, el artículo 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria señalaba que los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotación y los que le correspondieran sobre los bienes del ejido serían inembargables, inalienables y no podrían gravarse por ningún concepto. Igualmente, tales derechos, especifica el artículo siguiente, no podrían ser objetos de contratos de aparcería, arrendamiento o cualesquiera otros que implicaran la explotación indirecta o por terceros, o el empleo de trabajo asalariado, exceptuándose cuando se tratara de mujer con familia a su cargo, incapacitada para trabajar directamente la tierra por sus labores domésticas y la atención a los hijos que de ella dependieran, siempre que vivieran en el núcleo de población. De estas disposiciones se desprende el carácter protector de esta última ley. Estableció para la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de las mujeres ejidatarias, velando por el bienestar de las mujeres con familia que mantener, con hijos pequeños que no pudieran trabajar la parcela de manera directa. Otra norma jurídica favorable a las mujeres rurales fue la disposición de que cada ejido se reservara una superficie igual a la unidad de dotación, que sería destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rurales, explotada de manera colectiva por las mujeres del núcleo agrario mayores de 16 años que no fuesen ejidatarias, denominada desde entonces como Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. Lo anterior expresa la voluntad del legislador de crear espacios de desarrollo productivo para las mujeres del núcleo de población que no tuvieran acceso a derechos sobre la tierra ejidal. La Ley Federal de Reforma Agraria también contempló en su artículo 45 que las mujeres que disfrutaran de derechos ejidales tendrían voz y voto en las asambleas generales y serían elegibles para cualquier cargo de los comisariados y en los consejos de vigilancia. En conclusión, podemos observar que la equidad de género en cuanto al acceso de las mujeres a los derechos sobre las tierras ejidales fue una disposición jurídica que tardó en establecerse cerca de 6 décadas en nuestro país, ya que solo se permitió a las mujeres solteras o viudas con familia a su cargo ser consideradas como sujetos de derechos agrarios, siendo hasta la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971, en que se establece jurídicamente la equidad de hombres y mujeres para ser dotados de tierras. La ley agraria vigente mantiene dicha equidad, señalando en su artículo 12 que son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Aunque todos estos contenidos se han venido cumpliendo de manera paulatina, son muchos los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer de manera adecuada sus derechos sobre la tierra, entre ellos la falta de políticas públicas que fortalezcan su participación productiva dentro de los núcleos ejidales o comunales.
Aunque se hable de feminización del campo, esto no ha ocurrido en todos los ejidos del país. Es cierto que se ha incrementado el acceso de las mujeres a la tierra de propiedad social. Sin embargo, uno de los mecanismos preferentes es el de herencia, adquiriendo los derechos las viudas ejidatarios a una edad ya muy avanzada, lo que hace que ellas no se involucren directamente en las labores de la parcela, sino que lo hacen a través de familiares de sexo masculino o bien le dan en arrendamiento o a parcería, siendo en realidad muy pocas las mujeres que trabajan directamente en las superficies de cultivo.